Muy buenos días, hermanos y hermanas. Una semana más nos reunimos alrededor de la palabra del Señor para poder estudiarla eh, con expectación, ¿cierto? Con deseo de que el Señor nos pueda hablar y de que podamos salir distintos de este lugar. Antes de hacer cualquier cosa, los quiero invitar a orar para encomendarnos en este tiempo al Señor y que Él pueda estar tratando con nuestros corazones. Así que inclinamos nuestros rostros y oramos a nuestro Dios. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, te damos gracias, Señor, porque tenemos tu palabra, porque tenemos, Señor, una iglesia donde reunirnos, Señor, y donde podemos ser expuestos a ella. Agradecidos de ti, Señor, por estos medios que tú nos das, Señor, que son quizás tan comunes, Señor, para nosotros al día a día, pero debiéramos asombrarnos por lo asombroso que es lo que tú haces por medio de ellos, Señor. Sé obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones en este tiempo, Señor. Sé con nuestra mente, nuestro corazón, para venir con una disposición correcta ante lo que tú nos quieres decir. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Una vez un pastor dijo que una de las funciones importantes que debe realizar cualquier pastor es preparar a la iglesia para la muerte. Él decía, si es que algo debiéramos capacitar a los hermanos y prepararlos es para la muerte, porque si es que algo inevitablemente vamos a enfrentar en esta vida es la muerte de seres queridos y nuestra propia muerte. Y creo que parte de esa capacitación es poder prepararnos igualmente para enfrentar lo que viene quizás un poquito antes de la muerte, que es el sufrimiento. Debiéramos ser preparados para sufrir. De hecho, los cristianos debiéramos saber cómo enfrentar el sufrimiento, cuál es la naturaleza del sufrimiento, porque la palabra del Señor nos da las herramientas para entender eso. Y también no solamente las herramientas, sino que nos da la fortaleza y el fundamento para poder atravesar el sufrimiento. Debiéramos aprender a sufrir, debiéramos prepararnos para enfrentar la muerte, el dolor y eventualmente para morir nosotros y morir bien. Y morir bien. Y hoy día en este lugar vamos a prepararnos para eso. A prepararnos para enfrentar el sufrimiento, ya sea que en este momento estemos quizás en una temporada especial de aflicción en nuestras vidas, de dolor, o ya sea que el Señor lo tenga preparado para el futuro. Lo que sí tengo la certeza es que todos, en cierto sentido, ¿cierto?, vamos a tener que enfrentar algún nivel de sufrimiento, de aflicción. Y en esta hora vamos a acercarnos a la palabra para preparar nuestros corazones y que el Señor sea tratando con nuestras vidas para poder entender cómo las aflicciones se relacionan con nosotros, especialmente cómo las aflicciones se relacionan con nuestra fe, Y para eso vamos a retomar nuestra serie que dejamos pendiente hace 2 meses, casi 3 meses atrás, que estábamos estudiando y nos estábamos sumergiendo en el libro de Primera de Tesalonicenses. Así que los quiero invitar allí a la primera carta que se le escribe a la iglesia allí en Tesalónica, para poder entender un poco más cómo las aflicciones se relacionan con nuestra fe. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Si es que alguno no recuerdan dónde estábamos, o si es que alguno quizás no estuvo en ninguna predicación que hemos tenido en el libro de Primera Tesalonicenses, no se preocupe, hermano o hermana, porque este es un excelente día para poder visitar esta carta y vamos a poder comprender lo que el Señor tiene preparado ahí en el capítulo 3 al inicio. Lo que hay que recordar, sin embargo, sí o sí, es que en los primeros capítulos de la carta nosotros vimos y estuvimos estudiando este escrito de Pablo a la iglesia en Tesalónica, una iglesia muy querida por Pablo, muy amada por Pablo. Veíamos que esta es una de las cartas como donde se expresa más cariño de parte del apóstol, no es la más cercana,
Sin embargo, está entre las iglesias más queridas por el apóstol Pablo. Y no sé si se recuerdan que la iglesia en Tesalónica, Pablo había llegado a Tesalónica y había habido un problema. Pablo estuvo alrededor de algunas semanas solamente allí en Tesalónica y tuvo que salir. Y lo más probable es que ahí los creyentes, bueno, hubieron nuevos creyentes, pero quedó pura gente nuevecita en la fe. Y había una gran preocupación de Pablo hacia la iglesia en cómo están estos nuevos creyentes. Nosotros tuvimos que salir ahí, por causa de la presión, de la persecución, tuvimos que salir de ahí, escapar de allí. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo están estos creyentes? Entonces Pablo manda a Timoteo para que averigüe eso y luego Timoteo vuelve y le dice, bueno, así están, Pablo, los creyentes allí. Y Pablo escribe esta carta a los tesalonicenses luego de unos meses de que esa iglesia estuviera en formación o esos nuevos creyentes hayan entendido el Evangelio. Entonces, en los primeros capítulos de Primera de Tesalonicenses, Pablo da gracias al Señor por la iglesia, habla acerca de su propio ministerio, lo que ellos realizaron allí en la iglesia, explica por qué se tuvo que ir y por qué no ha podido volver. Dice que tiene muchas ganas de volver, pero no ha podido volver. Y aún nos encontramos en esta porción de la carta a los tesalonicenses en donde Pablo sigue hablando acerca de eso, de las razones por las cuales está escribiendo esta carta y de esta relación tan cercana que tenía con los tesalonicenses. ¿Ya? Y del capítulo 4 al 5, Pablo ahí va a exhortar a la congregación sobre algunos temas en específico. ¿Ya? Entonces nos encontramos en esta primera parte de la carta en donde Pablo tiene un tono más bien relacional, diciéndole, yo los amo mucho y me estoy preocupando por ustedes, me preocupo por ustedes y es por eso que mandé a Timoteo. Y de hecho, en la porción que vamos a estudiar esta mañana, Primera de Tesalonicenses 3, del versículo 1 al 5, Pablo explica por qué mandó a Timoteo. ¿Por qué mandó a Timoteo? ¿Por qué Pablo estaba tan preocupado por la iglesia? Recuerden, la iglesia estaba en aflicción y en Pablo surge una preocupación y está dispuesto a mandar a Timoteo. ¿Qué necesidad tenían los creyentes en medio de la aflicción? ¿Qué tenían que saber estos creyentes en medio de la aflicción? Bueno, esta porción nos va a explicar qué es lo que le preocupaba a Pablo acerca de la iglesia en medio de la aflicción, y esta porción nos va a ayudar a nosotros a entender ciertas cosas que nosotros debemos saber en medio de la aflicción. Nos prepara para abrir los ojos y entender lo que necesitamos nosotros en medio del sufrimiento, en medio de los problemas, especialmente en medio de la presión del mundo ante la manifestación de nuestra fe. ¿Ya? Así que voy a leer la porción de 1 de Tesalonicenses 3, de los versículos 1 al 5. Las aflicciones y nuestra fe. Y la palabra del Señor dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque también, estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. ¿Ya? Entonces Pablo estaba preocupado y vamos a ver por qué debiera preocuparle a Pablo el hecho de que creyentes estuvieran en aflicción. ¿Ya? ¿Cómo se relacionan las aflicciones con nuestra fe? Y lo primero que podemos ver en el texto, en los dos primeros versículos, es que Pablo estaba muy preocupado por estos creyentes y Pablo está convencido de que estos creyentes que estaban pasando por aflicción necesitaban algo, necesitaban ser exhortados. Pablo está convencido de que los creyentes, cuando estaban en medio de aflicciones, estos creyentes, si algo necesitaban, era ser exhortados. ¿Ya? Y Pablo comienza esta porción con una nota bastante, algunos podrían decir como emocional, pero él abre su corazón y él dice en el versículo 1, yo no puedo soportar más. Y de hecho hay una especie de énfasis en el texto de que aquí está muy involucrado como el corazón de Pablo hacia los tesalonicenses, porque la porción que leímos finaliza con la misma frase, versículo 5, no sé si lo notaron. Pablo comienza diciendo, yo no puedo soportar nada más, y el versículo 5 dice, yo no puedo soportar más. Entonces, como que estas dos porciones se engloban, como un sándwich, ¿cierto? Una idea muy importante que va a estar en medio del texto, ya que ahí lo vamos a revisar. Pero Pablo comienza diciendo, bueno, yo no puedo soportar más. ¿Qué no puede soportar más Pablo aquí? ¿Qué no puede soportar más? Bueno, el texto comienza, por lo cual. O
Así que eso nos invita a leer los versículos anteriores para entender por qué cosa Pablo no puede soportar más y ante eso él responde. Los versículos anteriores, del versículo 17 al 20, dice: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza y gozo, o corona de que me gloríe? ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Pablo está diciendo, y bueno, nosotros tenemos muchas ganas de verlos, de visitarlos, hemos sido estorbados, pero los amamos. Ustedes son nuestro gozo, nuestra corona, nos gloriamos en lo que el Señor está haciendo en ustedes. Entonces, Pablo, ¿qué cosa no puede soportar más? No puede soportar más el hecho de no poder ir a ver a los tesalonicenses para hacer algo muy concreto. Ya, como yo les dije, esta es una iglesia muy querida por Pablo. Nosotros vimos expresiones de bastante cariño en los capítulos 1. En el capítulo 2, versículo 11, dice que los sentía como hijos, que los exhortaba como un padre a un hijo. Y aquí vimos en el versículo 17 que él tenía muchísimo deseo de verlos, ya, muchísimo deseo de verlos, ¿ya? Entonces, Pablo amaba a esta iglesia y no podía soportar el hecho de no poder visitarlos y estar con ellos. Hay una preocupación por detrás, hay casi una urgencia. Los creyentes estaban pasando aflicción y Pablo ve la urgencia de estar con los creyentes. Y tanto así que él dice que está dispuesto a sacrificar algo por cumplir eso. Parece que los creyentes sí o sí necesitaban algo en medio de la aflicción, necesitaban mucho algo. Y Pablo lo dice, no pudiendo soportarlo más, acordamos que quedarnos solos en Atenas. No es casualidad que él integre esa frase. Podría haber dicho, y acordamos enviar a Timoteo. Sin embargo, dice, nosotros decidimos quedarnos solos. Es como si no fuera una decisión fácil. Como si estar en Atenas no fuera fácil. Como si estar en ese ambiente sumamente idólatra no fuera sencillo. Como si Timoteo fuera un gran siervo. Y de hecho destaca luego, dice, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio. Pareciera que no fue algo sencillo decidir quedarse solos y enviar a este gran siervo a la iglesia. Y es que la iglesia necesitaba algo. Y es que los hermanos, cuando estaban en aflicción, necesitaban algo. ¿Qué era lo que necesitaban? ¿Qué era lo que necesitaban estos creyentes que estaban pasando en aflicción? ¿Para qué mandó Pablo a Timoteo? Versículo 2. Y si enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. De alguna forma, Pablo está asumiendo de que la presión que estaba experimentando la iglesia, los creyentes, las aflicciones que estaban pasando los creyentes, de alguna manera podían afectar la fe de estos creyentes. Y Pablo está preocupado por eso. Y manda a Timoteo y deciden quedarse solos y mandar a este gran siervo. Porque sabía que los creyentes necesitaban a otros creyentes para ser exhortados y confirmados, establecidos, fortalecidos en su fe. Era una urgencia. En medio de la aflicción. Si algo necesitaban, era un Timoteo, a un siervo de Dios, un colaborador en el Evangelio, que pudiera exhortarlos y confirmarlos, dice ahí en nuestra traducción, ¿cierto? Confirmarlos. Otras traducciones dicen fortalecerlos, establecerlos y exhortarlos, animarlos. Es una función muy similar a lo que Pablo había hecho cuando estaba allí. Él ya se los había dicho en capítulo 2, versículo 11. Les dijo que cuando estuvo ahí, como el padre a hijos, les exhortaron y les consolaron a cada uno de ellos. Capítulo 2, versículo 11. ¿Ya? Entonces Pablo manda a Timoteo para que haga precisamente esa labor. En medio de las aflicciones, estos creyentes necesitaban a personas que pudieran exhortarlos y confirmarlos, fortalecerlos y animarlos, pero no con respecto a cualquier cosa. No era un ánimo sin fundamento, no era decir, ¿sabes qué? Échale para adelante, todo va a pasar. Era un ánimo, una exhortación, una fortaleza, un establecimiento respecto a algo muy concreto, dice el texto,
que era respecto a su fe. Esa fortaleza y ese ánimo tenía un contenido claro, y es que Pablo lo que más le preocupa acá es la fe de los tesalonicenses. A Pablo lo que más le preocupa acá es la fe de los tesalonicenses, la confianza que ellos estaban depositando en el Evangelio y cómo estaban permaneciendo y perseverando en esa fe que habían profesado. Eso le preocupaba aquí Pablo. Es interesante, porque la mayor preocupación podría ser quizás su bienestar físico, ¿cierto? La mayor preocupación podrían ser muchas de las preocupaciones de Pablo por la iglesia. Pero aquí dice que si es que manda a Timoteo por una razón, es porque ellos necesitaban ser exhortados y fortalecidos, confirmados en su fe. A fin de que, dice el texto, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Los creyentes necesitan a otros creyentes para no ser inquietados en medio de las tribulaciones. Los creyentes necesitan a otros creyentes en medio de las tribulaciones para ser fortalecidos y animados. Esta palabra inquietarse, agitarse, perturbarse, desalentarse, normalmente en la época, y el uso que se hace aquí es muy extraño porque normalmente en la época se utilizaba para describir cómo un perrito sacude su cola. Pero aquí está hablando en el contexto de fuertes aflicciones. Por eso quizás una palabra más fuerte que inquietarse y más relacionado con el uso normal de la palabra sería sacudirse. Ser sacudidos por las tribulaciones. Que tu vida y que tu fe sea sacudida por las tribulaciones. Dice, bueno, estoy preocupado y mando a Timoteo para que su fe no sea sacudida por las tribulaciones. Ser sacudido por la aflicción, ser afectado profundamente, como un terremoto afecta ciertos cimientos o el edificio de forma importante. Como una tormenta en el mar puede afectar de manera muy importante un barco. Si yo estoy preocupado por ustedes, y es por eso que mando a Timoteo, porque los creyentes pueden llegar a experimentar en medio de las aflicciones desaliento, desánimo, llegar a estar inquietos. Y por eso necesitan ser alentados. Por eso necesitamos ser fortalecidos. Ahora, el texto dice que quién iba, veamos el texto, que quién es el encargado aquí de confirmar, exhortar y ser el instrumento para que estas personas no se inquietaran por las tribulaciones. Timoteo, ¿cierto? No hay mucha duda, el texto es bastante explícito. Timoteo sería el encargado de confirmar, exhortar y ayudarlos a que no fueran sacudidos por las tribulaciones. Era Timoteo. Ahora la pregunta es, ¿quién es realmente al final del día capaz de tratar con nuestros corazones al nivel más profundo y alentarnos, sostenernos, fortalecernos y calmar nuestro espíritu en medio de las aflicciones? Ese es Dios, ¿cierto? Nosotros lo sabemos. El que es al final del día capaz de fortalecer nuestra fe, animarnos y calmar nuestro espíritu inquieto es Dios. Ese es nuestro Señor. Y el texto aquí tiene algo importante. Es importante entender que Dios, para exhortarnos, fortalecernos, animarnos y calmar nuestro espíritu, ha decidido usar a hombres como instrumentos para que eso suceda. Porque aquí utilizaría a Timoteo para que eso sucediera en los creyentes en Tesalónica. Y no es que Dios no tenga el poder de fortalecernos, sino que en su providencia ha decidido hacerlo así. Usar a Pablo primero y luego a este Timoteo para fortalecer y exhortar a los creyentes. Y hoy nosotros nos llega esto y debiéramos entenderlo y abrazarlo y asumir que si el Señor va a ayudar a una persona para no agitarse, ¿cierto? Para no turbarse, para no inquietarse en las aflicciones y para ser exhortado, alentado, probablemente va a utilizar a otro creyente. ¿Lo entendemos? Nos cuesta convencernos y
y responder a lo que la palabra del Señor nos está diciendo acá, ¿cómo ora Dios? Pensemos un momento, ¿qué hacemos normalmente cuando un creyente se encuentra en aflicciones o en sufrimiento? En alguna situación compleja, la está pasando mal. Nos enteramos, al principio quizás nos incomodamos un poco, a veces nos pilla un poco, como se dice, volando bajo cuando alguien nos dice, oye, estoy pasando esto. El primer reflejo natural del creyente es decir, voy a orar por ti, hermano, voy a orar por ti. En el mejor de los casos, oramos por el hermano, ¿cierto? En el mejor de los casos, oramos por el hermano. ¿Para qué? Probablemente oramos para que el hermano sea exhortado, para que sea alentado, para que sea animado, para que sea fortalecido, para que su alma no se inquiete en medio de las aflicciones. Ahora la pregunta es, ¿sabes lo que Dios va a usar probablemente para responder a tu oración? Lo más probable es que utilice a otro hermano, un siervo del Señor, lleno de la palabra, que pueda alentar su corazón, fortalecerlo. Y qué bendición y gozo sería ser la respuesta a la propia oración que estás haciendo. Qué bendición y gozo sería ser la respuesta a muchas oraciones que se están haciendo por una persona que está sufriendo quizás. Y que el Señor nos use para hacer la respuesta a esa oración de fortaleza, a esa oración de ánimo, a esa oración de paz en el corazón del creyente en medio de las aflicciones. Porque eso es precisamente lo que va a hacer Timoteo. Y eso necesitaba la iglesia. Los creyentes en medio de la aflicción necesitaban a otros creyentes. Necesitas a un Timoteo. Y también necesitas ser ese Timoteo para otro creyente. Cristo compró para sí un pueblo, para que juntos podamos atravesar por las aflicciones, para que juntos podamos experimentar la presencia de Cristo en medio de las aflicciones. Entonces, Pablo lo primero que dice, envió a Timoteo, porque si es que algo estoy seguro, ustedes necesitan ser exhortados y fortalecidos. Y Dios va a utilizar a este hombre para llevar adelante esa labor. Ahora la segunda parte del versículo 3 y el versículo 4, y este es el centro, yo les dije que hay como un sándwich aquí, hay una idea central muy importante que hay que entender en medio de las aflicciones. Pablo aquí les comunica que ellos necesitaban recordar algo importante, algo que ellos ya sabían. Pablo les recuerda que ellos estaban destinados inevitablemente a pasar por aflicciones. Gracias. Pablo les recuerda aquí, en el centro de este mensaje, en la primera parte de este mensaje, les recuerda que ellos estaban destinados inevitablemente a pasar por aflicciones. Versículo 3, les dijo, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, ¿cierto? Esa es la preocupación central. Mando a Timoteo a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, nadie se agite, se turbe por las tribulaciones, porque, aquí viene, porque el gran fundamento, algo muy importante, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. ¡Wow! Esto no es sencillo de tragar, de digerir. Puede pasar quizás un poco desapercibido si leemos el capítulo completo. Dice, hemos sido, otras traducciones dice, porque para esto hemos sido destinados. Esa es una voz pasiva que se llama, ¿cierto? Hay una acción de un tercero que ha decidido algo sobre ti, sobre los creyentes. Alguien los puso allí. Alguien los destinó aquí a las tribulaciones, a lo que dice justo antes. A las tribulaciones han sido destinados, han sido puestos para pasar por esas aflicciones. Entonces, lo que Pablo les está asegurando aquí, que esas aflicciones, esos sufrimientos, a manos de sus mismos conciudadanos, probablemente eran personas que conocían ellos en la iglesia en Tesalónica. A manos de los mismos conciudadanos, dice, no fueron aflicciones, sufrimientos arbitrarias o producto del azar. Y no fue algo aislado. Dice, fueron parte, podríamos decir, de su destino. Pero no destino en un sentido abstracto, como que las cosas no ocurrieran, sino que de su destino
divino. Si no me creen, vamos a 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 4 y 5, donde Pablo menciona una vez, de cierta forma, esta idea y les dice que esto que está sucediendo, estas aflicciones, no están ocurriendo producto del azar, sino que han sido puestos por Dios. 2 Tesalonicenses 1, versículo 4 y 5. Dice: tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, aquí está la idea, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es, el hecho de que estén pasando por tribulaciones y estén demostrando paciencia y fe, esto es demostración de que estas cosas sucedieron y son arbitrarias y no tienen sentido. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Este juicio hacia estos creyentes no es un juicio condenatorio. Ese juicio al cual se refiere aquí se refiere al trato de Dios con los creyentes para santificarlos, para transformarlos. Dice, bueno, esto que están padeciendo, persecuciones y tribulaciones que están soportando, es parte del trato de Dios con ustedes. Porque Dios está tratando con sus vidas para que en algún momento ustedes entren, ¿dónde? En el reino de Dios, dice ahí el texto. En el reino de Dios. Entonces, volviendo a 1 Tesalonicenses, capítulo 3, uno podría preguntarse, bueno, ¿quién los puso ahí en medio de la aflicción? ¿Quién permitió esto? Es Dios. Es el trato de Dios con los creyentes. Y no para la iglesia en Tesalónica en específico. Alguien podría decir, bueno, esos tiempos eran bastante complejos. Pablo dice, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Al final del versículo 3, cuando dice, para esto hemos sido puestos, Pablo de cierta manera se integra a la idea de que las aflicciones que iban a pasar los tesalonicenses también eran reales para Pablo y sus colaboradores. Es como si Pablo está diciendo, bueno, ustedes han sido puestos para que pasen esa aflicción, nosotros hemos sido puestos para que pasemos esa aflicción, estamos puestos para esto. Todo creyente está destinado a pasar por el sufrimiento, a pasar por las tribulaciones, a pasar por aflicciones. Nuevamente, esto no es una idea que ya no nos sorprende, porque la Biblia es bastante repetitiva en cuanto a esto. Si estudiamos a los grandes hombres, ¿cierto? A los héroes de la fe, vemos, ¡ay, mira cuánto tuvieron que soportar ellos! Y explícitamente las Escrituras, sobre todo en el Nuevo Testamento, cuando se le habla a la iglesia, se le expresa esta idea de que los cristianos vamos a atravesar el sufrimiento. Y es necesario. Y hemos sido puestos allí, en palabras de 1 Tesalonicenses. Hechos capítulo 14, 22, por ejemplo, dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Como que el camino a la gloria es este, designado soberanamente por Dios. Romanos 5:3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y así sigue el texto, ¿cierto? En cuanto al fruto de la tribulación. Como esta es la ruta. Esto es lo que ha sido diseñado para nosotros. Último texto, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y así podríamos estar, ¿cierto?, toda la mañana leyendo textos de la palabra que hablan acerca de la certeza, y más que la certeza, la inevitabilidad de las aflicciones en nuestra vida. Son inevitables. Y debemos recordarlo, aprenderlo y aceptarlo. De hecho, el versículo 4, Pablo le dice, nosotros cuando estuvimos allí, se los dijimos. Predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, íbamos, como ha acontecido, como justo pasó. Y ustedes lo sabían. Era una realidad. Era algo esperable. Lo predecíamos. La forma en que está escrito eso es como si es que Pablo lo hubiese hablado en varias ocasiones. Como sabes que todo el tiempo nosotros estuvimos hablándoles acerca de esto.
solíamos decírselo de antemano. Antes que viniera la tribulación, nosotros les dijimos, ¿sabes qué? Vamos a tener que pasar por esto, es necesario, es algo inevitable. Él los había preparado. Y aquí se los recuerda. El versículo 4 es como lo que los papás les dicen a los hijos, te lo dije. Eso es el versículo 4. Yo se los dije, ¿cierto? Como sucedió, y ustedes lo sabían. Yo se los dije. Se los dije. Está diciendo, la normalidad es esta. Las aflicciones no son una excepción a la regla. No es algo excepcional. Son parte normal de la vida. Las aflicciones. La clave que nos da Pablo aquí, y como yo les dije, en el centro del sándwich está la idea de que estas aflicciones no son obra del azar, sino que hemos sido puestos en estas aflicciones. De cierta manera, si usted lo piensa, hermano, hermana, todo el mundo está intentando abordar y superar las aflicciones de alguna forma. Aquí Pablo, ¿cierto? De cierta forma le dice, bueno, manda a Timoteo para que no se inquieten en sus tribulaciones, porque tienen que recordarles esto. Todos quieren eso. Todo el mundo de alguna forma está intentando lidiar con sus problemas, con el sufrimiento, con las aflicciones de este mundo. Y las Escrituras aquí nos da un fundamento, un sustento, algo de peso, algo sólido, algo que vale para la eternidad y que hoy nos puede servir para enfrentar las aflicciones. Piensa un momento cómo una persona común y corriente, un no creyente, intenta afrontar las aflicciones normalmente. ¿En qué se apoya? ¿De qué se toma? Pensando, ¿cierto?, de que un no creyente no tendría esto, lo que estamos leyendo acá. Sin la certeza de esto. A menudo las personas ven el sufrimiento no como algo inevitable, sino como algo que tiene que evitarse a toda costa. A menudo las personas viven su vida huyendo de las aflicciones o intentándolo. Intentando escapar del sufrimiento e intentando negar el sufrimiento. Negar el dolor. Negar la muerte que finalmente nos alcanza a todos. Si tenemos dudas, veamos cuánta tecnología se ha invertido ¿cierto?, en las cremas para que no nos arruguemos, ¿cierto? El tema del cabello para que tengamos cabello y siempre nos veamos jóvenes, ¿cierto? Hay una carrera por intentar evitar la muerte, el dolor, el sufrimiento. Sin embargo, eso no es una solución, porque probablemente usted puede conversar con cualquier persona en el mundo y se va a encontrar con personas que han sufrido. Por lo que no sirve de mucho, es algo inútil, poco fructífero intentar huir. El sufrimiento también muchas veces se ve como algo que debe enfrentarse solo con fuerza de voluntad. Y muchas veces eso solamente nos lleva a intentar poner nuestras fuerzas y a reprimir el dolor. Decir, bueno, ya no es algo tan grave. Yo siempre lo digo, tengo que apretar los dientes y darle nomás con las fuerzas que tengo. Sin embargo, enfrentarlo así, eso no nos provee ningún consuelo y ninguna esperanza. Y por último, algunas personas creen que el sufrimiento es una especie de, y esta quizás es un pensamiento un poco más espiritual, podríamos decir, es un desequilibrio en el universo. Pasó algo y ya no estoy en armonía, me pasó esto y ya no estoy en armonía, hay algo que está mal, hay una balanza que se desequilibró. Por lo tanto, yo tengo que hacer algo bueno probablemente para que esto se equilibre. Sin embargo, eso tampoco soluciona las cosas para enfrentar el sufrimiento. De hecho, eso nos llena de culpa, porque todo sufrimiento y aflicciones se ha interpretado como que algo hiciste y se te devolvió. No soluciona el problema. No te da un real consuelo y una verdadera esperanza. ¿Qué dice el cristianismo? El cristianismo dice que el sufrimiento existe porque este mundo está caído. El cristianismo afirma de que el sufrimiento existe por el pecado. Porque el pecado entró en el mundo. Que en el propósito original de Dios, en su perfecta creación, no estaba el sufrimiento. Que sufrimos porque fuimos desobedientes y estamos en este mundo que no está funcionando como debiera funcionar. Pero Dios, que es rico en misericordia,
ha dado una solución para eso. Y hoy a los creyentes, Dios trata con ellos por medio del sufrimiento. Y para los hijos de Dios el sufrimiento es usado para formarlos y para producir consuelo y una esperanza duradera. Estamos viendo aquí en Tesalonicenses que los sufrimientos, las aflicciones no debieran ser algo extraño en la vida de los creyentes. El cristianismo no nos promete un escape de las aflicciones, no nos promete una vida necesariamente llena de bendiciones, sino que las aflicciones, nos dice aquí el texto, están destinadas por Dios, dice Pablo. Y alguien podría parar aquí y decir, ¿pero eso de qué nos ayuda? Pastor, usted dijo que las otras alternativas no solucionan nada, pero ¿de qué nos ayuda leer esto y decir, bueno, hemos sido puestos aquí, estoy siendo puesto acá por Dios para enfrentar esta aflicción? La Biblia está diciendo acá que a fin de que ellos no sean inquietados por las tribulaciones, tenían que saber esto. Está diciendo que esto sostendría a los creyentes. Esta verdad los sostendría. Y los sostendría porque estos creyentes tenían un Padre que los ama. Y este Padre que los ama, los ha puesto ahí. Las aflicciones, las presiones, la persecución de la iglesia no era un castigo de parte de Dios, no era condenación, no era ira de parte del Señor hacia su iglesia. De hecho, Pablo lo menciona en el capítulo 5, versículo 9, y les dice, Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros para que ya sea